Hola, buenas tardes. Pues es un gusto tener hoy a nuestro invitado en estos conversatorios de Smart Cities del CICI, al doctor César Omar Mora Pérez, que es el jefe del Departamento de Administración en el CUSEA, pero también es un integrante muy activo de este Centro de Innovación en Ciudades Inteligentes. Doctor César, bienvenido. Muchas gracias, estimado Víctor. Saludos a todas y todas. Y bueno, pues quisiera agradecer la invitación y comentar un poco de dónde vengo, quién soy, para familiarizarnos. Bueno, yo estudié administración aquí en el CUSEA, hice la maestría en administración y hice el doctorado en estudios fiscales con orientación en Hacienda Pública. Y esto, bueno, pues de repente podríamos pensar que no tiene relación, pero bueno, yo me formé por más de 14 años en el gobierno. Mis primeros trabajos fueron en el gobierno, y entonces, bueno, participé directamente en el gobierno del estado, en la Secretaría de Finanzas. De ahí viene este interés por las finanzas, por la hacienda pública, y bueno, lo complemento ahora en una segunda etapa laboral en este centro universitario. Inicié como coordinador de carrera en el 2013, de ahí fungí como secretario administrativo del CUSEA y actualmente como jefe del departamento de administración. Entonces, bueno, hay dos líneas, dos disciplinas, la administración y las finanzas, que convergen. Desde lo público, es decir, desde el gobierno del estado, y también desde la administración pública en un organismo público como es la Universidad de Guadalajara. No, y es todo un gusto saber que, doctor, usted está pues de casa prácticamente desde la Universidad de Guadalajara, y ahora conectado en ese tema de las Smart Cities, con esa experiencia en el tema fiscal, pues es importante porque todos vemos lo fiscal como el enemigo en el sector productivo o inclusive como algo delicado, pero es vital para que podamos generar los recursos necesarios para que el gobierno pueda funcionar y pueda tener acciones. Pero entonces, ¿cómo ve usted ahora el tema de qué tanto lo fiscal debe estar balanceado en tecnología para que lo que se pueda generar de recursos se reinvierta otra vez en tecnología y esto pueda conectar las ciudades? ¿Qué tanto avance hay en esto en los gobiernos actuales que tenemos en nuestro país o en otros países, si hay algunos ejemplos? Bueno, sin duda, en el gobierno es más lento el avance tecnológico. Creo que en los últimos 30 años ha habido un avance importante. Los gobiernos, incluso en Latinoamérica, han hecho fuertes inversiones para implementar desarrollos tecnológicos, para la optimización. Pero bueno, a lo mejor no es tan efectivo como nosotros lo quisiéramos ver, y lo podemos ver que hoy en día podemos pagar nuestros impuestos a través de internet, en aplicaciones, vía bancaria, y esto, bueno, implica una conectividad también entre diferentes instituciones. Sin embargo, bueno, insisto, no es tan fuerte el avance tecnológico o la optimización de estos procesos como nosotros lo podemos ver en algún otro tipo de negocios particulares, en algún otro tipo de organizaciones, y esto creo que es un área de oportunidad para los gobiernos, sobre todo porque los gobiernos convergen dentro de una sociedad y la sociedad está dentro de una ciudad a la que aspiramos de manera inteligente. Sin embargo, también la tecnología nos conecta más y como organizaciones, pues esto nos lleva a un tema de un repensamiento o una ingeniería interna de cómo veníamos trabajando antes, y lo vivimos mucho ahora con la pandemia, que no podíamos estar físicamente presentes y la tecnología nos permitía conectarnos en reuniones de una manera muy ágil, aumentar nuestra productividad, contra el método tradicional de juntar 50 o 60 personas en un auditorio para poder votar a favor de ciertas acciones que tuvieran que ser importantes para un gobierno. Y entonces, en estos casos, ¿qué tanto de lo que se capta se debería de invertir en tecnología, y cómo la organización, las personas que trabajan en la organización le pueden sacar provecho? Algunos ejemplos de esta reingeniería que debe de ocurrir. Bueno, sin duda, un brinco que ha dado las organizaciones, un brinco que dio fue a efecto de la pandemia. Creo que el avance tecnológico de los últimos años se vio asociado al efecto de la pandemia, porque las organizaciones tuvieron que implementar demasiadas actividades de manera virtual, de manera
asíncrona, universidades, instituciones públicas, privadas, y esto, bueno, creo que no se hubiera dado de la manera tan rápida como se dio a efecto de la pandemia. Hablar, por ejemplo, de la adaptación de la tecnología es un punto importante porque no estábamos acostumbrados, es decir, de repente veíamos tecnología, nos conectábamos a ciertas sesiones, pero ahora ya lo hicimos habitual, y entonces viene un proceso de adaptación en donde tanto los usuarios como los trabajadores, es decir, y los colaboradores entre sí tuvieron que adaptarse de manera más rápida a este tipo de mecanismos. Creo que la implementación de los proyectos se tiene que dar en función de la solución de problemas y la optimización también al interior de las organizaciones. En términos fiscales, bueno, hablaríamos también de la importancia que puede tener la tecnología para la solución de problemas sociales. Recordemos que una de las funciones del gobierno también es la política pública, y la política pública lo que trata es de disminuir o de eliminar ciertos problemas sociales o ciertas problemáticas de una manera más metodológica, con un método más estratégico. Pero también hay una parte de gestión que se lleva en las organizaciones públicas, y es aquí donde podemos optimizar y donde podemos hacer estas interconexiones que también se relacionen con organizaciones privadas. Entonces aquí podemos hablar de organizaciones más inteligentes que coadyuven a mejorar los procesos internos, pero sobre todo a brindar este valor que como sociedad necesitamos. Y estaba pensando entonces en una organización tradicional que tenemos de gobierno. Tenemos lo que llamarían algunas secretarías de Estado u oficinas dentro de un municipio que tienen diferentes problemas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la oficina de transporte y luego tenemos otra oficina u otra secretaría que está dedicada a temas de salud. Y generalmente la gente se enferma cuando tenemos problemas severos de tráfico porque hay contaminación y esto impacta en las vías respiratorias, o simplemente por un tema de estrés, si gastas demasiado tiempo en moverte, que ya es un poco el caso de nuestra área metropolitana en Guadalajara, donde ya tenemos trayectos de 1 hora o a veces hasta más para poder llegar de un punto a otro. Y entonces el área de finanzas le da una bolsa al área de transporte para que mejore, para que sea más eficiente y más rápido, y parte de esta bolsa lo usa para hacer estudios, para ver qué tanto, si mejor el transporte puede funcionar, porque al final la ciudadanía es la que va a calificar, y entonces tiene que estudiarse qué tanto impacto va a generar en la ciudadanía. Pero luego finanzas le da una bolsa al área de salud, y salud entonces pues hace el mismo estudio tal vez que está haciendo transporte, porque dice es que es el estrés en la movilidad y vamos a poner psicólogos y todo lo demás, y entonces duplicamos gastos. Y si pusiéramos a la Secretaría del Medio Ambiente o a la Oficina del Medio Ambiente, pues también va a tener otra bolsa donde va a decir es que los camiones están desbaratando con la contaminación que tienen el medio ambiente, voy a correr una encuesta con la ciudadanía, y entonces se triplica el gasto. ¿Qué podríamos hacer para que se hiciera una reingeniería y que estas bolsas pues fueran una sola, que llegara a la ciudadanía y que entonces nos permitiera sumar esfuerzos? Claro, cada secretaría compite por sus bolsas y a veces el poder de cada oficina está en que yo tengo más presupuesto porque soy prioritario para la ciudad, pero cómo ahora la tecnología podría romper como esas barreras para que se haga más equipo de colaboración, y entonces una sola bolsa impacta todo en algo que está interconectado. Eso es un punto muy importante porque efectivamente sucede, y creo que esto lo resuelve tanto la gestión estratégica como la gestión de proyectos. Es decir, hablar de una gestión estratégica es abrir un abanico de opciones o de alternativas que nosotros podemos tener para resolver un problema. Y habrá que ver también qué temas y cuáles son los problemas prioritarios a los que nos tendremos que abonar. Y de ahí generar estos proyectos que sean tan estratégicos, que incluyen a la mayor cantidad de dependencias o de colaboradores, incluyendo a la parte privada, es decir, organizaciones privadas que puedan sumarse a este tipo de proyectos para que los costos sean menores y el impacto sea mayor en la solución de problemas. Aquí, por ejemplo, ha habido una serie de estrategias, de acciones que se hacen por parte de los gobiernos, por ejemplo, para mejorar el transporte. Pero de nada sirve mejorar una línea de transporte si el acceso a través de caminos, a través de flujo vehicular,
no lo estamos resolviendo. Es decir, podemos estar pensando en que resolvemos el problema de la movilidad cuando a lo mejor nosotros mismos estamos generando caos o complicaciones en otros espacios. Podemos hablar de temas de salud. En temas de salud, por ejemplo, la facilidad con la que podemos sacar una cita, la facilidad con la que pudiéramos nosotros distribuir la cantidad de médicos especialistas en comunidades que pudieran estar más propensas a determinadas enfermedades, y esto nos lo puede dar la tecnología. La tecnología nos ayuda a optimizar este tipo de decisiones que nos permitan atender de manera prioritaria, y entonces sí pueden intervenir otra secretaría, puede intervenir la Secretaría de Administración a efecto de poder hacer clasificaciones de puestos o la contratación en ciertos sectores, incluyendo la Secretaría de Seguridad, porque tal vez hay comunidades muy alejadas en donde los médicos tienen cierto miedo y no van o no se acercan porque sienten que su vida está en riesgo. Entonces entra la Secretaría de Seguridad. Entonces hay una serie de elementos que la tecnología nos puede ir ayudando a optimizar, a resolver ciertos problemas que tal vez son más de operación, tal vez son más de gestión, de acompañamiento. Es más una parte adjetiva que sustantiva de la propia naturaleza del problema. Entonces, está bien interesante, porque lo que estoy oyendo es que tiene que haber como un eje transversal de tecnología, podríamos decir una oficina en el gobierno de tecnologías de información, que trabajara con todos, se sentara con todas las diferentes áreas, transporte, seguridad, salud, etcétera, y dijéramos, para no duplicar esfuerzos en la bolsa, vamos a hacer una solución de eliminar servicios de ventanilla, o vamos a dejarlo para aquellos que no tengan, pero vamos a agilizar mucho el trámite poniendo en línea el servicio que estaba en la ventanilla, pero igual nos cuesta hacerlo para el sector salud como nos costaría para un trámite de transporte, como por ejemplo alguien que saque una licencia o algún pago de su... y puede ser la misma tecnología que podrían usar. Entonces podemos optimizar si el mismo esfuerzo que se pone para la inversión en tecnología se comparte con todos, y a lo mejor ya son pequeños cambios que están quedando ahí. Sí. Pensemos, por ejemplo, en que, voy a poner un supuesto, hay 20 dependencias, cada dependencia tiene su propia dirección administrativa y cada dirección administrativa tiene su propia bolsa, ¿no?, de recursos. Y pensemos que cada quien hace soluciones en desarrollo de manera interna, de manera parcial. Imaginemos que esa bolsa la juntamos y creamos un instituto de desarrollo tecnológico o de infraestructura tecnológica un instituto de tecnología. Lo concentramos y eso nos va a dar mayor optimización en los recursos. ¿Por qué? Porque luego viene el problema de la interoperabilidad de los sistemas. Es decir, cuando queramos conectar una base de datos o un sistema que maneja la Secretaría de Asistencia Social con los padrones de beneficiarios, con la Secretaría de Salud, que además tiene que operarlo a nivel central y a nivel municipal, pues entonces a lo mejor ya vamos a tener el primer problema, ¿no? Uh-huh. El desarrollo de los sistemas fue hecho a base de dos criterios distintos, y entonces concentrando un poco este tipo de decisiones pudiéramos generar menor costo y mayor impacto. Creo que esa tendría que ser la visión en términos de tecnología, apostarle a lo que nos genere mayor impacto y que el costo pudiera ser optimizado. La tecnología, a final de cuentas, nos sirve para optimizar las propias organizaciones, los propios procesos, y podemos iniciar con algo tan sencillo como los trámites y servicios. Pero pensando también en que debemos conocer a nuestro público, es decir, quiénes son los ciudadanos a los que el servicio está llegando, cuáles son las capacidades que tienen también para acceder a este tipo de mecanismos, y si no pueden acceder de manera natural, pues entonces el gobierno tendrá que proporcionar un kiosco, una ventanilla, un asistente virtual, para que sea más sencillo también la adopción de este tipo de mecanismos en la sociedad. Muy importante todo lo que menciona, y es el tema de que el valor ahora está en los datos que tiene cada oficina o cada secretaría que tiene una ciudad. Y el caso, por ejemplo, puntual de conocer, por ejemplo, de medio ambiente, cuáles son los sitios con más afectación de contaminación, pues le permitiría tener una inteligencia al sector salud para saber en qué lugares tendría que poner áreas de atención a ciudadanos y cómo trabajar en conjunto para disminuir los riesgos de la contaminación.
pero esta misma información se conecta con el tema de transporte y probablemente con un tema de economía para disminuir el espacio de trabajo, evitar que haya tanto desplazamiento, a lo mejor por teleconferencia, podría ser en algunos casos donde sea posible, lo cual permitiría entonces pues, hacer como más estrategia para mitigar el problema, sobre todo hoy que tenemos este tema de cambio climático y donde tenemos que reducir esa huella de carbono en todas las actividades que tenemos en una ciudad. Podríamos pensar también que un ciudadano, un individuo, puede acceder a una serie de servicios, de trámites de diferentes dependencias. Bajo esa lógica, pues hay una relación de 1 a 10 tal vez. Entonces estas 10 dependencias tendrían que tener información de este individuo para poder satisfacer las necesidades o brindar un servicio de calidad en donde el usuario pueda ver que hay un valor agregado. Entonces, en la medida que la relación de un individuo con una dependencia pueda generar información y esta pueda ser compartida con otra dependencia en donde también el usuario puede acceder a cierto trámite o servicio, pues en la medida que también se pueden tomar decisiones de manera anticipada. Y es en la medida que podemos también anticiparnos a ciertos problemas que luego en la sociedad se vuelven más complejos. Pensemos en las comunidades que viven alrededor de algún río que puede estar contaminado. ¿Cuáles son las características de la población? ¿Tienen vacunas, no tienen vacunas? ¿Qué tipo de enfermedades? ¿El transporte? Y la seguridad y una serie de elementos, las becas, los apoyos, la educación, es decir, hay una serie de elementos o de servicios que esa comunidad en particular va a necesitar, y en la medida que todos estén coordinados, es en la medida que lo van a poder mitigar, iniciando por la Secretaría de Medio Ambiente, ¿no? Entonces es en la medida que se van a poder mitigar los problemas que esa propia comunidad pueda tener, y es en la medida que pensamos nosotros de manera más inteligente o que generamos una sociedad más inteligente que pueda, o comunidades más inteligentes que puedan resolver incluso sus propios problemas de manera local. No, pues muy interesante. Yo creo que esto nos lleva a un replanteamiento de los gobiernos y las organizaciones pensando más en un esquema de colaboración multidisciplinaria, donde ya no hay cotos de poder, yo soy el dueño de transporte o yo soy el dueño de salud, etc. Somos parte de un equipo que trabaja para mejorar las condiciones de vida en una ciudad, y de esta manera vamos a ver qué también están nuestros estudiantes en un estudio que se realizó, sobre todo de entrevistas. Primero corrimos unas encuestas para ver qué piensan los estudiantes y profesores de nuestra comunidad académica sobre el tema pues, de finanzas y cómo deben de hacerse las nuevas organizaciones, qué ingeniería deberíamos de aplicar. Entonces, normalmente Santiago es quien nos apoya, pero esta vez, como es un estudiante, tuvo examen, ya estamos a finales, entonces Laisa nos va a hacer el favor de presentar los resultados de encuesta. Bueno, la encuesta es Finanzas e Ingeniería Organizacional en las Smart Cities. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuánto crees que cuesta convertir a una ciudad en una Smart City? Bueno, de las opciones que dijeron los encuestados, dijeron nada, porque eso es la ventaja de tener tecnología smart o inteligente que se pague por sí sola. Y en total fueron 3 los que contestaron, que es el 9.1%. La siguiente fue muchos millones. La siguiente opción fue muchos millones de dólares, y por eso en México y América Latina no se tienen ciudades inteligentes, los cuales fueron 5 los que contestaron, con un 15.2%. La siguiente opción, que depende de cada proyecto que se vaya a implementar y su costo para poder iniciarlo, pero también para poder operarlo, por lo que es variable, debe haber primero un estudio que salga para saber cuánto se debe invertir. Los encuestados fueron 12 los que eligieron esta opción, con un 36.4%. Y la siguiente es en el desarrollo tecnológico de nuestro país, la disponibilidad de infraestructura existente o no puede afectar los costos, el cual fue con un 6.1%. Y depende de varios factores como la situación geográfica, la cantidad de habitantes y otras condiciones que pueden impactar en el costo de proyectos de transformación en Smart City. Por lo que esta pregunta no se puede responder hasta no tener un estudio. Aquí eligieron un 33.3%. Y en la siguiente fue ninguna de las anteriores, que ninguno de los encuestados eligió. La siguiente me pregunta, por favor. Podemos decir que la tendencia más grande pues es la que estaba atrás, en verde, 36%
donde es variable. Y eso pues da a la comunidad que respondió pues, esa visión de que están conscientes del tamaño que cada proyecto puede tener. Y luego la otra que está interesante es la otra que está como en dorado, amarillo, que dice que también depende, no es lo mismo hacer un proyecto en el área metropolitana de Guadalajara que hacerlo en Ciudad Guzmán, por ejemplo, o en una comunidad como Tequila, donde es todavía más pequeño, aunque tiene mucho turismo, pero puede eso variar costos. La siguiente pregunta es, ¿quiénes son los que invierten dinero en los proyectos de Smart Cities? La primera opción fueron contestadas por 9 encuestados, que es la de Ciudadanos, con un 18.4%. La siguiente, que fue del sector privado, con un 18%, sería con 18 encuestados fue del 36.7%. Y la siguiente fue el gobierno, que también tienen los 18 encuestados con un 36.7%. La siguiente fue la academia, con un 2%. Luego fue asociaciones civiles ciudadanas, con un 6.1%. Y los ninis, que nadie respondió a esa opción, y ninguna de las anteriores que tampoco nadie la respondió. Por lo tanto, podemos concluir en que los estudiantes creen que la mayor inversión en tecnología es por parte del sector privado y del gobierno, que es un 37% y un 36%. Entonces, ¿cómo ve la respuesta? Interesante, porque digo, es una percepción que tienen los estudiantes, pero que también es cierta. Pensemos que la tecnología, digo, principalmente el sector privado la utiliza para optimizar sus procesos y para generar utilidades en cada uno de los negocios que generan. Pero también, bueno, el gobierno ha hecho fuertes inversiones para tratar de optimizar, es decir, para tratar de estar a la par de cómo los propios mercados se pueden mover y atender a las necesidades sociales. El otro elemento son los ciudadanos. Nosotros, cuando compramos un dispositivo electrónico, pues también estamos invirtiendo en tecnología que puede ayudar a conectar y entonces a generar este tipo de soluciones. Y respecto a la primera pregunta, coincido, sí varía en términos de proyectos, el costo-beneficio, es decir, qué tantos beneficios, si es un proyecto social, qué tanta utilidad, qué tanto retorno de la inversión, si es un proyecto privado. Y creo que aquí uno de los puntos que nos puede ayudar es la prospectiva. Es decir, pensar en una ciudad, cómo la queremos ver, esta visión que decimos los administradores, esta visión de largo plazo, o sea, cómo estamos viendo, cómo queremos ver nuestra ciudad, nuestra comunidad, y entonces trazar una serie de acciones, una serie de estrategias y que sea de manera gradual. Creo que ese es un punto importante para poder lograr en un momento determinado, mediano o largo plazo, una ciudad inteligente. ¿No? Y Laisa, ¿tú estás de acuerdo en que los estudiantes, en que las universidades no están aportando mucho? Porque tenemos como un cuadrito ahí que dice academia, 6.1%. ¿Tú crees que las universidades no están a la par de lo que hace la industria o el gobierno, aún con todo lo que tenemos de investigación? ¿Y cuánto cuesta tu tiempo? Aunque estás todavía como estudiante, ¿crees que las universidades hacen más y no se percibe? ¿Habría que hacer algo para que se viera todo lo que aportan las instituciones educativas? Sí, yo pienso que sí tendría que, tanto la academia, tanto aportar más, como que se noten esos aportes para que se vea reflejado que los estudiantes también están aportando algo y todos los académicos también lo están haciendo y que también las universidades les interesa ese tipo de temas sobre la inversión tecnológica en el país. Muy bien. Por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara tenemos el distrito educativo, ahora con este Centro Cultural Universitario. Es una inversión millonaria que está creando un modelo de referencia que será seguramente con muy buenas prácticas para los gobiernos que podrán transferirse pues, y ahorrar muchísimo, ¿no? Pero entonces hablamos como de esta hegemonía que tiene que haber, tal vez la percepción de industria privada, hasta dónde es privado lo que se hace y va a haber como una concesión, o hasta dónde lo que están haciendo las empresas privadas es con fondos de gobierno pagado a través de los ciudadanos por sus impuestos en un tema fiscal, y entonces se percibe como que la industria privada lo que lo hizo, pero en realidad pues es como un circuito que se tiene de recursos, ¿no? Sí. Aquí, por ejemplo, puede ser un ganar-ganar, es decir, al gobierno le interesa que el mercado siga su curso, es decir, que haya oferta, que haya demanda, que haya producción, pues evidentemente es un ciclo económico, y también le interesa que las empresas sigan y se mantengan. La tecnología es un medio también para
tener más hoy con los negocios digitales. Y por otro lado también el gobierno necesita estar a la par, pero también necesita la academia, la investigación, la gestión del conocimiento, para hablar también de organizaciones y ciudades más inteligentes, es decir, donde todos trabajen de manera colaborativa y que puedan dar solución a los problemas de manera más integral. Muy bien. Siguiente pregunta, por favor. ¿Por qué se requiere hacer una ingeniería organizacional para respaldar proyectos de transformación de ciudades a Smart Cities? Bueno, una de las opciones de por qué suena interesante, nadie respondió esa opción, y la siguiente es porque las Smart Cities requieren de mucha colaboración multidisciplinaria y esto requiere ajustar los procesos y sistemas de organizaciones tradicionales, que la respondieron 24 de los estudiantes encuestados, que es el 96%. La siguiente es porque lo instalé y que nadie la contestó, y para poder llevar una gran contabilidad, que solamente una persona la contestó con un 4%. Y aquí podemos concluir que los estudiantes están de acuerdo en que, porque las Smart Cities requieren de mucha colaboración multidisciplinaria, con un 96%. Muy bien. La siguiente, por favor. Para los proyectos de Smart Cities, ¿en qué rubros se enfoca la mayoría de las inversiones? Bueno, aquí podemos ver que en la primera opción, en la integración de sistemas y tecnologías de la información, que la respondieron 19 de los estudiantes, por un 76%. La siguiente fue en universidades y escuelas nuevas, que solo 3 estudiantes la respondieron, con un 12%. En entretenimiento inteligente para la ciudadanía, que solamente una persona la respondió, con 4%. En generar empleos inteligentes, que solo 2 encuestados la respondieron, con un 8%. Y en becas y apoyos a quien lo necesite en la ciudad, nadie la respondió, y en la opción una de las anteriores tampoco nadie la respondió. Por lo tanto, podemos concluir en que el 76% de los estudiantes encuestados decidieron que la mayor inversión se enfoca principalmente en la integración de sistemas y tecnologías de la información. Doctor César, ¿cree usted que hay una receta, que esta percepción que existe, porque es muy grande, es casi el 80%, esa percepción dice que cuando hay un presupuesto de gobierno, este volumen debería invertirse en tecnología, además de capacitar a yo creo que ya está integrado todo el tema de la capacitación para que la gente pueda usar eso, sacarle provecho a esa tecnología, pero sería una receta para que las ciudades puedan ahora migrar a este nuevo modelo de las Smart Cities? Yo creo que es una base y me resulta muy interesante porque es la percepción y tal vez sea una necesidad de los encuestados de poder tener más interoperabilidad, más interacción, más integración de los sistemas que ya hay. A lo mejor vemos en cantidad de sistemas en diferentes organizaciones, en diferentes dependencias, pero no trabajando de manera colaborativa, ¿no? O integrada. Y creo que es un primer punto de cómo podemos integrar, cómo podemos colaborar entre los diferentes actores para transitar hacia una ciudad inteligente. Y tal vez yo creo que también la necesidad, como comentó, de que ya muchos ciudadanos tienen esto, que son sus smartphones, y quieren ver que la ciudad les dé más valor en su uso a través de la información que podrían trabajar o procesos que podrían manejar a través de esa plataforma y ser más eficientes en sus vidas. Sí, la apuesta sería a que la mayor cantidad de soluciones que podamos obtener del gobierno, pues los podemos hacer de manera tan intuitiva a través de un dispositivo electrónico que nos permita también disminuir costos asociados. Es decir, hoy en día si nosotros podemos pagar el impuesto o un trámite a través de una aplicación de un gobierno municipal que además está asociado al sistema financiero de manera que nos brinde esta seguridad digital, pues creo que va a ser más sencillo a que nosotros vayamos a la oficina recaudadora, busquemos estacionamiento, es decir, esa parte de la infraestructura y los costos asociados, el tiempo, las filas, se reduce de tal manera que hay un beneficio directo hacia la sociedad. Y eso creo que es el valor agregado que como organizaciones públicas o privadas le damos a los usuarios. Lo vemos como un índice de productividad, porque vamos a hacer cosas más interesantes con ese tiempo y con esos recursos que se están yendo, los estamos tirando en la calle para solamente poder cubrir algún servicio, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta, por favor.
gustaría saber más sobre el tema de finanzas, ingeniería organizacional y Smart Cities. Bueno, aquí nos podemos dar cuenta que el 88% de los estudiantes optó que sí y el 12% podemos ver que no les interesa el tema. Vamos a ver en la etapa que sigue de las ideas que tuvimos de entrevista con estudiantes. Muchas gracias, Laisa. Ahora le vamos a dar paso a Vianney, que nos va a platicar un poco qué se vio con los estudiantes que entrevistaron, qué tanto les pareció la encuesta y el tema en particular, que es finanzas y cómo transformamos una organización para que pueda ser más eficiente con todo este tema de las tecnologías. Muchas gracias. Pues bueno, nosotros le realizamos encuestas a los estudiantes, entre ellos de las carreras de finanzas, contabilidad y negocios. Y pues esto es lo que ellos piensan acerca de todas las preguntas que vimos de la encuesta de finanzas en las Smart Cities. ¿Qué te pareció el cuestionario de las Smart Cities sobre las finanzas? La verdad estuvo bastante completo, la cantidad era mucho mayor a lo que yo estaba pensando. Ok, ¿y te gustaría o te interesaría participar en un proyecto de finanzas en las Smart Cities? Nunca lo había pensado, la verdad, pero suena bastante interesante saber más sobre eso. ¿Qué te pareció el cuestionario de las finanzas en las Smart Cities? Pues bien, me parece interesante ya que no me había puesto a pensar mucho en el tema, pero ahora que lo pienso, pues sí se necesita un gran presupuesto, al menos para empezar con los proyectos. ¿Y te interesaría participar en algún proyecto de Smart Cities acerca de las finanzas? Pues sí, estaría bien, la verdad. Me interesa todo lo de matemáticas, finanzas, como estoy estudiando la carrera, pues me gustaría, sería como práctica y el tema me parece muy, muy interesante. A mi parecer la encuesta estuvo muy bien y de hecho fue bastante intuitiva, como por ejemplo en la pregunta acerca del presupuesto a ti te daban a elegir la cantidad de dinero que necesitarías y no te daban un rango de dinero, bueno, de cantidad como hacen otro tipo de encuestas. Y realmente me sigue interesando bastante el tema de las Smart Cities, ya que era algo bastante nuevo para mí y me pareció muy interesante. La encuesta me pareció buena, pero se puede llegar a mejorar. Por ejemplo, en la última pregunta, donde te mencionan sobre un plan y qué presupuesto tú tendrías, pues bueno, eso es algo que se tiene que meditar con mucho tiempo. Y el presupuesto pues siempre puede ser variante, ¿no? Igual me pareció que estaba bastante bien y una buena alternativa. En cuanto al tema me parece algo bastante interesante, pero es muy difícil de implementar y más en una zona como lo es, bueno, un país como lo es México, ya que pues ya consta con grandes ciudades y realmente para hacer una ciudad inteligente se necesitaría reestructurar todo y es algo que es ya de por sí complicado y más con las limitaciones con las que cuenta nuestro país. Y quiero hablar sobre las finanzas e ingenierías del Smart City. Quiero que sepan que estoy a favor de este punto de acciones que dan soluciones por medio de la tecnología, más que nada para el bienestar de la ciudadanía, de las ciudades, mejor dicho, como tema principal de soluciones rápidas a problemas basados a que aporten valor público, apoyadas a las TICs, es por eso que se deberían de dar más como a presentar de este tipo como sociales, económicos, culturales, ambientales y tecnológicos. La verdad que yo no conocía tanto este tema, pero al realizar la encuesta me puse a investigar un poquito y lo que más me llamaron la atención fueron las ventajas que tienen estas Smart Cities, que algunas de ellas son efectividad en la toma de decisiones basadas en los datos, mejora del compromiso ciudadano, la creación de comunidades más seguras, que creo que es lo que necesitamos en estos tiempos, la mejora del medio ambiente, que esto también es muy importante para nuestras generaciones y futuras generaciones, también las infraestructuras y un transporte mejorado. Sí me gustó la encuesta, la verdad se me hizo sencilla, práctica, intuitiva. Se me hizo que las preguntas son muy acertadas. Y si, por ejemplo, tú no sabes qué es, o sea, cuál es el tema que se está investigando acerca de las ciudades digitales, siento que las mismas preguntas te pueden dar así como pistas de qué podría ser. Y segundo ¿te interesaría saber más sobre el tema? La verdad sí me interesaría muchísimo, porque yo siento que el futuro va a eso. El futuro es justamente eso, va a llegar un punto, quiero creer que va a llegar un punto en el que las ciudades van a ser de ese estilo. O sea, las ciudades van a llegar a ese nivel de desarrollo, de automatización. Y la verdad sí me gustaría saber más del tema, porque pues qué mejor manera que en un futuro posiblemente a poner mi granito de arena o aportar para que mi ciudad sea una ciudad inteligente.
No, pues muchas felicidades, Yanei, porque lograron un equilibrio de género también. Hay mujeres como hombres que están ahí participando. ¿Y qué concluirías tú, Yanei, sobre las entrevistas? Pues yo creo que la mayoría de los estudiantes que entrevistamos les gustaría indagar más en el tema de finanzas en las Smart Cities porque sienten que no es un tema como que haya tanta información, pero sí es muy interesante. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor César, ¿qué nos deja esto? ¿Qué podemos hacer para que estas inquietudes que tienen estos estudiantes les podamos cubrir? Yo creo que hay que replantear el fenómeno de cómo estamos viendo las Smart Cities. Creo que sería muy importante que de manera transversal explicáramos en las universidades lo que es una Smart City, cuáles son los proyectos, cómo se puede lograr, cómo podemos ver antes de ser una Smart City, es decir, hay un proceso para llegar a ello y después de una vez que tengamos una Smart City, ahora cómo se gestiona una Smart City. Entonces, sí creo que las universidades ahí tenemos un área de oportunidad para llegar a más estudiantes, porque hoy hablamos de finanzas y de ingeniería organizacional, pero son dos elementos. Las finanzas son muy importantes porque al final de cuentas financian los proyectos, es decir, el cómo vamos a lograr ese financiamiento para llegar a generar una Smart City y después cómo se gestiona la parte financiera ya en la Smart City. Y también la importancia de la ingeniería organizacional pensando en una transformación hacia organizaciones más inteligentes. Entonces aquí las universidades sí tenemos un punto importante, una responsabilidad para llegar a más estudiantes y también que los estudiantes se puedan involucrar, porque al final de cuentas ya hay una base con la que estamos conviviendo hoy en día a través, como ya lo comentamos, de un teléfono inteligente. Y yo creo que los estudiantes, pues, que perciben esas tecnologías, pues tienen que integrar esta posibilidad de estar expuestos, de conocer más de las capacidades, lo que se podría llegar a hacer con las tecnologías, que esta parte de conocer lo que hay en las Smart Cities como tal, para que lo puedan subir a un plano financiero y sepan entonces qué porcentaje se debe de quedar ahí como inversiones. Y esa parte creo que es lo que le va a dar mucho valor. No, pues con esto entonces terminamos este conversatorio. Queremos, no sin antes, Laisa nos va a hacer entrega de un reconocimiento por su tiempo, por compartir esa experiencia, que esperemos sea de mucha utilidad para toda la comunidad. Bueno, le queríamos entregar este diploma por su participación en este conversatorio, que de hecho valoramos mucho y valoramos también su opinión, su conocimiento y todos estos aportes que nos está haciendo, y pues espero que se le haga algo bonito de nuestra parte. Paco, muchas gracias por la invitación y por poder compartir con todas y todos algo de las Smart Cities. Y yo creo que lo más importante es que esto debe sembrar pues muchas preguntas más, muchas inquietudes que buscaremos ir cubriendo en los próximos conversatorios, y que las Smart Cities somos todos al final, pero esos conversatorios nos permiten conocer más hasta dónde podemos llegar, que estaremos produciendo. Todavía tenemos una serie que están ahí y pues los invitamos a que sigan acompañándonos en los siguientes conversatorios que tendremos.